Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Ramos y vamos a revisar conceptos de drones. Vamos a hablar de la terminología, documentos, y vámonos a hablar de las terminologías. Sí, vamos a hablar de las terminologías y también un poquito de las legislaciones y un poco de... Es muy importante que sepamos todas estas cosas, cómo es la terminología en la cual vamos a empezar a hablar cuando hablamos en procesamiento de imágenes de dron. Entonces, vamos a abrir la siguiente presentación. Bueno, entre las terminologías podemos ver lo siguiente. Las siguientes terminologías, DTM, DCM, DEM, ortofoto, nube de puntos. Entonces, esta terminología va a empezar a ingresar en nuestro vocabulario cuando empecemos a procesar imágenes de dron. Véase que el DTM, ¿quién es el DTM? El DTM es este que se ve acá. Este que se ve acá con la superficie toda rasurada. El DCM es la superficie considerando árboles, considerando casas, considerando autos, considerando cualquier estructura en la superficie. Para poder ver un mejor gráfico, podemos ver aquí en la parte inferior el DCM, nótese que es la línea punteada, donde se considera casas, se considera árbol, se considera cualquier estructura que esté en la superficie. Ese es el DCM. Por otro lado, el DTM es la superficie pura, solo la superficie. La superficie pura es el DTM, ¿sí? Luego el DEM, que luego vamos a explicar lo que es la ortofoto también, la nube de puntos. Sí, el DTM, el Digital Terrain Model, Digital Terrain Model, o más bien el modelo digital del terreno. Es la superficie pura, no incluir, o sea, no incluir casas, árboles, autos, etcétera. Sí, la superficie pura como tal. Nótese aquí, tenemos la superficie pura. DCM. DCM o MDS, ¿no? En español es modelo digital de superficie, pero en inglés DCM, Digital Surface Model. Y tenemos aquí la superficie considerando casas, árboles, autos, etc. Entonces, nótese que aquí tenemos entre el gráfico anterior y este gráfico actual, aquí se considera árboles, se considera todo, ¿sí? Por lo tanto, es el modelo digital de la superficie. Por lo tanto, también existe una palabra que está en nuestro vocabulario desde cuando trabajamos en fotogrametría o procesamiento de imágenes que se llama DEM, el DMDE, el Digital Elevation Model. Entonces, el modelo digital de elevación en un principio era toda la elevación, desde satélite, desde fotogrametría de avión, pero no se consideraba casas, no se consideraba autos, edificios, personas, árboles, no se consideraba, solo era la superficie. Por lo tanto, se dice en la literatura, no hay un uso normalizado en la literatura científica de los términos modelo digital de elevaciones, MDE, modelo digital del terreno, MDT o modelo digital de superficie. Entre los tres no hay una sinergia directa. Podríamos decir MDE o DEM a cualquiera de los dos, al MDT o al DCM. Entonces, a cualquiera podríamos decirle DEM. Entonces, esta es una terminología que se vuelve ambigua. Por lo tanto, si decimos DEM, podemos decir DCM. Podemos decir DTM también, ¿sí? Podríamos decir. O decir que el DEM se ha convertido en el DCM o DTM también. Pero cuando hablamos de DEM, seguramente estamos con unas imágenes de satélite, estamos también con topografía de satélite, estamos con topografía de satélite, ¿no? Y topografía de aerotransportada de aviones o de instrumentos aerotransportados, pero a una altura considerable. Porque cuando hablamos de unos de los drones, empezamos a hablar de alturas ya no bastante altas, estamos hablando ya de topografía de precisión, estamos hablando de centímetros de resolución, por lo tanto la terminología cambia, donde ya tenemos el DCM y el DTM, por lo tanto DEM queda siendo ambiguo en terminologías de drones, por lo tanto empezamos a hablar del DCM y del DTM. La terminología, la ortofoto, ¿qué es la ortofoto? La ortofoto viene del griego ortos, ¿no? Donde es correcto y exacto. Es una presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, ¿no? Es una imagen básicamente, o podemos decir que es una imagen, una presentación de la superficie terrestre, en la que de todos los elementos presentan la misma escala, ¿sí? O sea, está libre de errores y deformaciones. Se han corregido las deformaciones de la topografía, con la misma validez de un plano cartográfico. Entonces, se ha corregido las deformaciones de la Tierra, se ha corregido la topografía de la Tierra, por lo tanto tenemos una imagen que es exacta, ¿sí? Esa es una ortofoto, que representa la superficie terrestre.
La nube de puntos. La nube de puntos se presenta, que se presenta en la superficie del terreno. Esta nube de puntos nos representa la superficie en todo caso, así como hablamos del DCM en esa terminología. Entonces, ¿por qué? Porque este es un sensor óptico. Cuando hablamos de imágenes de dron, muchas veces estamos hablando de óptico, a menos que tengamos un dron con un lidar. Si tenemos un dron con un lidar, es diferente ya entonces la forma de hablar. Pero si estamos hablando de drones que son de ópticos con cámaras, entonces la nube de puntos va a representar solo la superficie. Por lo tanto, responde a muchos algoritmos de LIDAR como no también, ¿sí? Porque solo tenemos la superficie y sin embargo LIDAR es láser. Y la nube de puntos se puede guardar en formato LAS o XYZ o otro formato al igual que LIDAR. Entonces tenemos la nube de puntos que nos refleja los puntos en la superficie tal cual se pueden guardar en un formato LAS o XYZ que son compatibles con LIDAR y cualquier software que use LIDAR puede también usar esta nube de puntos y sacar diferentes productos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esto era un poco de las terminologías que tenemos que empezar a aprender y bueno, nos vemos a lo largo del curso. Bueno, hasta pronto.